A mis 78 años, todavía siento el frío de aquel día en que enterré mi mayor secreto, mi gran mentira, bajo la losa de una vida que no era del todo mía. Ay, hija, si supieras. Elena me llamo, una anciana más de este pueblo castellano, con mis arrugas, que son mapas de batallas silenciosas, y un corazón que aún guarda rescoldos de un fuego prohibido. He vivido bajo el manto de la decencia, del deber, como se esperaba de una mujer de mi época, de mi familia. Pero ese manto, tan pesado, nunca ha logrado sofocar el grito ahogado de una juventud que me robó la opción de elegir mi propio camino. La culpa, como una sombra, me ha acompañado cada amanecer, cada atardecer, en cada taza de café que me he tomado sola en esta cocina. Este silencio ha sido mi compañero más fiel, más incluso que mi difunto marido. Dios le tenga en su gloria. Un silencio que eligió el honor familiar sobre la pasión que me quemaba por dentro, una decisión que me partió el alma en dos. Recuerdo el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido del viento silbando entre los chopos junto al río, justo en el lugar donde me despedí de lo que pudo haber sido. ¿Cómo se mide el peso de un y sí en una vida entera? Es una carga pesada, créeme, una carga que a veces siento que me asfixia, incluso ahora, con el sol de la mañana colándose por la ventana y calentándome la espalda. Esta cocina, tan familiar, tan llena de recuerdos, es testigo de todas mis noches de insomnio, de mis suspiros más hondos. Los ojos de él todavía los veo, tan claros como el cielo de un día de verano. Su mano en la mía, la textura rugosa de su piel, el calor que me transmitía, prometiéndome un mundo que jamás pude tocar. Era un amor de esos que te marcan, de esos que sabes que son únicos, pero que la sociedad, las tradiciones, mi propia familia consideraban una afrenta. Qué ingenuos éramos, o quizás qué valientes. Recuerdo el miedo, sí, el miedo a la vergüenza, al qué dirán, a deshonrar a mis padres, a mi linaje. Sentía la presión de mi pueblo, de las miradas en la iglesia, en la plaza. Era como si 1000 voces me gritaran al oído que lo que sentía era un pecado, una locura. Y yo, tan joven, tan maleable, cedí. Y aquí estoy, a mis 78 años, con este recuerdo tan vivo que a veces duele como una herida recién abierta. El aroma a café recién hecho que se mezcla con el tenue olor a incienso que siempre tengo en casa, me trae una paz fugaz, pero el nudo en el estómago sigue ahí. Han pasado décadas, se han sucedido generaciones, pero esa elección, ese acto de cobardía o de sacrificio, aún resuena en cada rincón de mi ser. Guardo algo, sí, algo pequeño en mi costurero, un relicario de plata, que es la única prueba tangible de que ese amor existió, de que yo existí de otra manera. Un pedacito de mi pasado que parece gritarme, pidiéndome que rompa el silencio. Mi pueblo, Alcañiz del Monte, era pequeño, pero sus muros eran altos, no de piedra, sino de costumbres, de lo que debía ser. Crecí entre el repique de las campanas que marcaban la vida, el olor a leña quemada en invierno y el murmullo constante de las vecinas en la plaza. Aquí, la fe era el cimiento de todo, la familia el pilar y el honor. Ay, el honor era el aire que respirábamos. Las mujeres aprendíamos desde niñas el valor del sacrificio, de la discreción, de la obediencia. Mi abuela siempre decía que una buena esposa era el reflejo de la decencia de su casa, y yo, tan moldeable, lo absorbía todo, como la tierra sedienta absorbe la lluvia. Sentía el peso de mi linaje, de mi apellido, como una armadura invisible que me cubría, pero que a veces me impedía respirar con libertad. Mis padres
gente de bien, de esas que el qué dirán les dolía más que cualquier herida. Mi padre, un hombre de pocas palabras y mirada firme, veía en mí el futuro de la casa, una extensión de su buen nombre. Mi madre, con sus manos siempre ocupadas entre labores y rezos, me inculcó la importancia de la virtud, de la reputación intachable. Una mujer honrada es un tesoro, repetía. No había espacio para deslices, para pasiones descontroladas. El camino ya estaba trazado. Un buen matrimonio, hijos, una vida ordenada y respetable. Sentía ese destino como un hilo invisible que me arrastraba suave al principio, pero que con los años se fue tensando, apretando. La presión era silenciosa. No había gritos, solo miradas y expectativas pesadas como las losas del cementerio. Y entonces, en medio de esa rutina predecible, apareció él. Miguel. No era de aquí, no del todo. Venía de un pueblo cercano, un poco más allá de la sierra, con una mirada distinta, una chispa que no había visto antes. Lo conocí en las fiestas de San Roque, cuando las gentes de los pueblos vecinos se mezclaban en la plaza entre el bullicio de la música y el olor a churros. Él, alto, con el pelo oscuro, revuelto por el viento y una sonrisa que le iluminaba la cara, me preguntó si quería bailar. Mi corazón, que hasta entonces había latido con la monotonía de los días, dio un vuelco. Aquel encuentro tan fugaz, tan sencillo, marcó un antes y un después, como una grieta en el muro de mi vida perfectamente construida. Después de aquello, nuestros encuentros eran robados, furtivos, como un susurro en la noche que solo nosotros podíamos escuchar. Él venía al pueblo con cualquier excusa, a vender algo en el mercado, a ver a un pariente lejano, pero yo sabía, sentía, que venía por mí. Nos encontrábamos a escondidas junto al río, bajo la sombra de los álamos, donde el agua corría indiferente a nuestras promesas. Su mano, cálida y fuerte, al entrelazarse con la mía, me transmitía una seguridad, una emoción que nunca antes había experimentado. El aire se volvía denso con nuestras miradas, con las palabras no dichas que danzaban entre nosotros. Cada despedida era un pequeño desgarro, una promesa tácita de volver a vernos, de desafiar al mundo. Miguel me veía, de verdad me veía, más allá de la hija de los García, la que debía casarse con un buen partido y mantener el honor familiar. Él veía a Elena, la que soñaba con horizontes lejanos, con una vida donde el corazón pudiera elegir. Me hablaba de otros lugares, de libros, de ideas que en mi pueblo sonaban a herejía. Con él me sentía libre, ligera, como una pluma que el viento arrastraba hacia parajes inexplorados. Pero cada vez que regresaba a casa, el peso de la realidad caía sobre mí como una losa. Sabía que lo nuestro era un desafío a todo lo establecido, un amor que la sociedad, mi familia, jamás aceptarían. El miedo empezaba a anidar en mi pecho, frío y punzante, mezclándose con la euforia de su presencia. Soñábamos con huir, con un futuro donde las normas del pueblo no nos alcanzaran, donde el amor fuera la única ley. Miguel me prometía un hogar, un pequeño rincón donde seríamos solo él y yo, lejos de las miradas juiciosas y los cuchicheos. Recuerdo sus palabras, grabadas a fuego en mi memoria. Contigo, Elena, el mundo es nuestro. Y yo le creía con la inocencia y la pasión de mis 20 años. Visualizaba una casita con geranios en la ventana, el olor a pan recién hecho y la risa de unos hijos que llevarían la libertad en sus ojos. En esos momentos sentía que nuestro amor era invencible, una fuerza pura capaz de romper cualquier barrera, cualquier tradición, por muy arraigada
que estuviera en el alma de mi gente. Pero el pueblo, hija, el pueblo tiene ojos en todas partes y oídos. Las miradas en la iglesia empezaron a cambiar. Los saludos en la plaza se volvieron más fríos, cargados de un juicio silencioso. Mi madre, sin decir una palabra, me observaba con una tristeza en los ojos que me partía el alma. Mi padre, con su habitual severidad, dejó caer un par de veces frases sobre la importancia del buen nombre, de no deshonrar a la familia. Sentía cómo la red se cerraba a mi alrededor, tejiéndose con hilos de chismes y reproches velados. El aire que antes me parecía libre junto a Miguel, ahora se sentía pesado, asfixiante, cargado de una culpa que aún no era mía del todo, pero que ya me rozaba el alma con sus gélidos dedos. El amor era como un jardín secreto, hermoso y frágil, que yo regaba con mis lágrimas y mis anhelos, pero las murallas de mi vida se alzaban a su alrededor, cada vez más altas, más inexpugnables. Comprendí que no se trataba solo de mis sentimientos, sino del honor de mis padres, del futuro de mi linaje, de la paz de todo un pueblo que vivía bajo reglas no escritas. ¿Cómo podía desafiar tanto? ¿Cómo podía ser tan egoísta de pensar solo en mi felicidad cuando mi deber clamaba por otra cosa? La elección se presentaba ante mí, cruda y dolorosa, como una bifurcación en el camino donde ambos senderos parecían conducir al precipicio. Y el silencio, ese silencio que me ha acompañado toda la vida, empezaba a tomar forma, a ser una opción, la única, quizás. El momento en que le dije a Miguel que se había acabado, se me partió el alma en dos, ¿sabes? Aún siento el sabor amargo de mis propias lágrimas en la boca, el nudo en la garganta que me impedía respirar. Él me miraba con esos ojos suyos que siempre lo entendían todo, y en ellos vi no solo su dolor, sino también el mío, reflejado, magnificado. Le dije que no podíamos, que era imposible, que el pueblo, mi familia... ¡Ay, qué cobarde fui! O quizá qué sacrificada. No lo sé ni ahora, hija. Después de tantos años, solo sé que en ese instante, bajo el manto de los álamos, el mundo se nos cayó encima. El viento soplaba frío, llevando nuestras palabras a ninguna parte, y el río seguía su curso indiferente, como si no presenciara la muerte de un amor, de una vida entera. Aquel día, el silencio se instaló en mi pecho, un silencio pesado, denso, que nunca más me abandonaría. Era el precio de mi decisión, la primera losa sobre mi corazón. Poco después, me casé, con un hombre bueno, sí, de buena familia, como Dios manda. Pero mi corazón ya no estaba en mí, estaba enterrado junto al río, bajo aquellos álamos. Recuerdo el vestido, blanco y pesado, que me oprimía el pecho, no solo por el corsé, sino por la ausencia de alegría. El olor a azahar en la iglesia me pareció una burla, un disfraz para la mentira que estaba viviendo. La gente sonreía, me felicitaba, y yo solo podía sentir el eco del vacío en mi interior. Cada enhorabuena era una puñalada silenciosa. ¿Cómo podía celebrar algo que sentía como mi propia condena? Mi marido, Antonio, era amable, trabajador, pero nunca fue Miguel, nunca. Y esa sombra, la de su ausencia, la de mi propia traición, se cernió sobre cada momento de nuestra vida, sobre cada beso, cada caricia. Era el inicio de una existencia que, aunque honorable a los ojos de todos, para mí era una prisión dorada. La culpa es una compañera muy persistente, ¿sabes? Se sienta contigo en la mesa, te acompaña en el lecho, te susurra al oído cuando intentas dormir. Cada mañana, al despertar junto a San Antonio, sentía un punzante remordimiento. Él era tan bueno, tan ajeno a mi tormento.
¿Cómo podía yo vivir esta farsa? Mi secreto era una carga pesada, una piedra que llevaba en el alma y que me impedía flotar, ser yo misma. Intentaba ser la esposa perfecta, la nuera ejemplar, la mujer que se esperaba de mí, pero por dentro una parte de mí gritaba, se rebelaba, y sí, esa pregunta, tan sencilla, tan devastadora, me taladraba la mente en cada momento de quietud. El olor a leña quemada en la chimenea, tan acogedor en invierno, a veces se me antojaba el humo de mi propio sacrificio, un recordatorio constante de lo que había perdido. El pueblo, hija, tiene una memoria larga y unas lenguas muy afiladas. Aunque me casé, aunque hice lo que se esperaba, las miradas no eran las mismas. Sentía el peso de los cuchicheos, de los juicios silenciosos en el mercado, en la misa. Las mujeres, con sus saludos fríos y sus ojos escrutadores, me hacían sentir como si llevara una marca invisible. La vergüenza, aunque no expresada abiertamente, era una niebla que me envolvía. Me encerré en mí misma, en la quietud de mi casa, que se convirtió en mi refugio y a la vez en mi castigo. El silencio de sus paredes era el mismo silencio que guardaba mi corazón. Prefería la soledad a la compañía de quienes, aunque no dijeran nada, sabían o intuían la verdad. El aroma a cera vieja de los muebles, el tacto frío de la madera, eran mis únicos confidentes en aquellas tardes interminables. Cuando llegaron los hijos, ¡ay, los hijos! Una alegría inmensa, sí, un amor puro que nunca había imaginado. Sus risas llenaban la casa, sus manitas pequeñas buscando las mías, pero incluso entonces la sombra de Miguel, la sombra de mi secreto, persistía. ¿Eran mis hijos? Claro que sí, con Antonio, pero ¿y sí? La pregunta volvía, cruel en momentos inesperados. Me aterraba que mi culpa, mi gran mentira, pudiera de alguna forma manchar su inocencia. Los miraba dormir tan plácidos y sentía una punzada. ¿Merecía yo esta felicidad, esta familia que había construido sobre una renuncia tan profunda? El olor a leche tibia, el calor de sus pequeños cuerpos acurrucados contra el mío eran un consuelo, pero no borraban el frío de aquel día junto al río. La maternidad me dio un propósito, pero no la paz completa. Los años pasaron, uno tras otro, como las hojas de un calendario que se desprenden sin remedio. El dolor no se fue, no, solo se transformó. Se hizo más hondo, más parte de mí, como una cicatriz que no duele al tacto, pero que siempre está ahí, recordando la herida. Aprendí a vivir con ello, a sonreír en las fiestas, a cumplir con mis deberes, a ser la esposa y madre que se esperaba, pero por dentro el eco de aquel amor perdido seguía resonando. Cuando Antonio enfermó y, finalmente, me dejó viuda, sentí una culpa aún mayor. Él había sido un buen hombre, un compañero leal, y yo nunca pude entregarle mi corazón entero. Sentí el frío de su ausencia, pero también el peso de mi propia falta, de mi corazón dividido. El aroma a tisana que preparaba para él en sus últimos días, el tacto áspero de su mano, son recuerdos que aún me punzan. Y ahí está, el relicario, mi pequeño tesoro, escondido en el costurero, entre hilos y botones viejos. Es la única prueba tangible, la única reliquia de aquel amor que tuve que matar. A veces, cuando la casa está en silencio, cuando el sol de la tarde se cuela por la ventana y tiñe de oro los muebles, lo saco. Lo sostengo en mis manos, el metal frío, la plata ya deslustrada por el tiempo, y siento una conexión con aquella Elena joven, con aquella promesa rota. Dentro no hay nada, no una foto, no un mechón de pelo, solo el vacío de lo que pudo ser. Pero para mí es todo. Es el testigo mudo de mi verdad,
el grito ahogado de mi alma. Su peso en mi palma es el peso de mi vida, de mis renuncias, de mis sueños, el único objeto que me permite, por un instante, volver a ser aquella joven enamorada, libre de las cadenas del deber. Y aquí estoy, hija, sentada en esta cocina, con mi taza de café, el vapor que se eleva y se disuelve en el aire como mis propios recuerdos. Esta casa, tan llena de vida en otros tiempos, ahora respira mi soledad, una soledad que ha sido mi castigo, sí, por la elección que hice, por la vida que no viví, pero también una soledad que se ha convertido en mi refugio. Aquí, entre estas paredes, nadie me juzga, nadie me mira con esos ojos que lo saben todo. Aquí puedo ser Elena, la que fue, la que pudo ser, la que soy. El silencio, que antes era una carga, ahora es un lienzo en blanco donde pinto mis recuerdos, mis arrepentimientos. El sol de la mañana entra por la ventana y me calienta la espalda, pero el frío en el alma, ese se queda, un compañero fiel hasta el final. ¿Se puede encontrar la paz en una vida construida sobre una mentira? El relicario, sí, aquel pequeño objeto de plata que te mencioné, no es solo un adorno, hija, ni un simple recuerdo. Es el latido silencioso de mi juventud, un cofre sin llave que guarda más que secretos, guarda la esencia de una Elena que ya no existe, o que creí que había enterrado. Lo tengo aquí, ahora mismo, en la palma de mi mano arrugada. Siento su frío metálico, la suavidad de la plata gastada por el roce de mis dedos a lo largo de los años. A veces, la luz de la mañana, esa misma que ahora se cuela por la ventana, se posa sobre él y lo hace brillar un instante como un guiño del pasado. Es un objeto que me habla sin palabras, un eco mudo de promesas rotas y de un camino que nunca tomé. Cada vez que lo toco, es como si una corriente eléctrica me recorriera, conectándome con aquel amor que me quemó y con la decisión que me heló el alma. Este relicario, tan pequeño, es para mí un universo entero. No contiene imágenes ni cabellos, como te dije, pero es el espejo de mi memoria. Cada imperfección en su superficie, cada marca del tiempo, es un reflejo de mis propias heridas, de las batallas que libré en silencio. Es un recordatorio constante de que, aunque intentemos sepultar el pasado, éste siempre encuentra la forma de resurgir, de pedirnos cuentas. Es la verdad desnuda de mi alma, una verdad que he mantenido oculta bajo capas de decencia y de lo que se espera. A veces al mirarlo, me pregunto si no es él quien me ha custodiado a mí, más que yo a él. Un guardián silencioso de una historia que clama por ser contada, por ver la luz, antes de que el tiempo lo borre todo, antes de que yo misma me convierta en memoria. Y así, cada tarde, o cuando la casa se queda en silencio y el mundo exterior parece desvanecerse, lo saco de su escondite, lo limpio con un paño suave, con delicadeza, como si estuviera puliendo los propios recuerdos. No hay prisa en ese gesto, solo una profunda reverencia por lo que representa. El roce de la tela sobre la plata me calma, me ancla en el presente mientras mi mente viaja hacia el pasado. Es una especie de ritual, ¿sabes? Mi propia manera de confesarme a mí misma, de desahogarme en la quietud de mi cocina. No hay palabras, no hay lágrimas, solo el suave movimiento de mis manos y el brillo que por un momento devuelve al metal su antigua gloria. En ese acto tan simple, tan cotidiano, encuentro una paz fugaz, una pequeña tregua con la culpa que me acompaña. Pero últimamente, hija, este ritual ha adquirido un nuevo significado. Ahora, cuando sostengo el relicario, ya no veo solo mi pasado. Veo el futuro, el de Laura. Sus ojos, tan llenos de vida,
y de la misma incertidumbre que yo sentí se proyectan en la superficie pulida de la plata. Es como si el relicario, de repente, se hubiera convertido en un puente entre nosotras, un eco de dos épocas distintas, pero con el mismo dilema latiendo en el corazón. Me pregunto si ella, tan joven, tan llena de promesas, sentirá el mismo peso del qué dirán, la misma presión invisible que a mí me ahogó. Siento la urgencia, una punzada en el pecho, de que mi historia no se repita en ella, de que mi silencio, que antes fue una losa, no se convierta en una carga para su propia vida. Este objeto, que durante décadas fue el guardián de mi dolor, el símbolo de mi renuncia, empieza a transformarse en mis manos. Ya no es solo el peso de lo perdido, sino la llave para abrir una puerta, para sanar una herida que creí incurable. Siento que me empuja, con su presencia muda, a romper el velo que he tejido a mi alrededor, a contar mi verdad, no solo para aliviar mi alma, sino para quizás ofrecer a Laura un camino diferente, una comprensión que a mí me faltó. Es como si el relicario me susurrara que el amor, incluso el prohibido, tiene un propósito, una lección que trascender, que el verdadero honor no reside en el silencio impuesto, sino en la valentía de ser auténtica, de elegir con el corazón, aunque el mundo no entienda, y así, en la quietud de esta cocina, con el relicario en mis manos, he llegado a una verdad. Mi vida no fue solo una cadena de renuncias, sino también un aprendizaje. El silencio me protegió en su momento, sí, pero también me aprisionó. Ahora, al ver a Laura, al sentir su incertidumbre, comprendo que mi historia puede ser algo más que un lamento. Puede ser una guía, un faro. Este relicario no es el final de mi secreto, sino el principio de su revelación. Es el momento de que mi voz, silenciada por tanto tiempo, encuentre su propósito. Voy a hablar, hija. Voy a contarle todo a Laura, por ella, por mí, por aquel amor que nunca pudo ser y que, a través de este pequeño objeto, finalmente encontrará su paz y con suerte me dará la mía. El pasado, por fin, dejará de ser una carga para convertirse en un legado. Le conté todo, hija. A Laura, con el relicario en mi mano, le abrí mi alma en esta misma cocina, bajo la luz tenue de la tarde que se colaba por la ventana. Sus ojos al principio eran un mar de asombro, luego de una comprensión que me llegó al alma como un bálsamo. Recuerdo el temblor en mis manos al desvelar cada detalle, cada miedo, cada lágrima no derramada en su momento. Sentí cómo el aire, pesado por tantos años de secretos, se aligeraba con cada palabra que salía de mis labios. Laura me escuchaba sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos, y en ellos vi una mezcla de sorpresa, tristeza y una empatía que me conmovió hasta lo más hondo. No hubo juicio en su mirada, solo un profundo entendimiento que sanó una parte de mí que creía muerta. Fue como si un nudo apretado durante décadas se deshiciera por fin, liberando un torrente de emociones que habían estado contenidas. El sol de la tarde, que antes me parecía indiferente, ahora iluminaba nuestra conversación, dándole un halo de esperanza, de un nuevo comienzo para ambas. Al terminar, Laura no dijo nada por un momento. Solo se acercó y me abrazó, un abrazo fuerte, de esos que te devuelven el alma al cuerpo, que te dicen que no estás sola. En ese abrazo sentí que no solo yo me liberaba, sino que también le entregaba a ella una parte de mí, de mi historia, para que no repitiera mis errores. Pude ver en sus ojos la misma chispa de rebeldía y el mismo miedo que yo tuve, y mi historia, que creí mi castigo, se convirtió en un puente,
en una advertencia, pero también en una promesa de que ella no tendría que cargar con el mismo peso. No se trataba de que ella hiciera lo que yo no pude, sino de que eligiera con el corazón, con la sabiduría que a mí me faltó entonces, sin la sombra del arrepentimiento que ha sido mi fiel compañero. En ese momento, el relicario que aún sostenía dejó de ser un símbolo de dolor para convertirse en un legado, un recordatorio de la fuerza que reside en la verdad. No busco justicia, hija, no ahora, solo la paz de saber que mi verdad ha visto la luz y que, al fin, he podido perdonarme a mí misma por aquella decisión, por aquella cobardía o sacrificio, como quieras llamarlo. Comprendí que perdonarme a mí misma era el último paso, el más difícil. No fui valiente entonces, no como Miguel, que estaba dispuesto a desafiarlo todo por nuestro amor, pero hice lo que creí mi deber, lo que se esperaba de mí en aquel tiempo, en aquel pueblo, y el silencio, ese silencio que me acompañó cada día, cada noche, tuvo un precio muy alto, un precio que no quiero que ella pague. La dignidad no está en ocultar, sino en aceptar la propia historia, con sus luces y sus sombras. El relicario ahora no es solo mi pasado, es la esperanza de un futuro más libre para Laura y la prueba de que incluso las heridas más profundas pueden sanar con la verdad. Y aquí estoy, hija, con el corazón más ligero, con la certeza de que, al fin, he encontrado mi paz. Quizás no fui valiente entonces, pero aprendí que el silencio también tiene un precio que se paga con el alma. Ahora, al mirar mi vida, sé que cada paso, cada lágrima, cada renuncia, me trajo hasta aquí, a este momento de comprensión y de entrega. Y tú, querida alma que me escuchas, ¿qué historias guardas que merecen ser contadas? ¿Qué silencios te pesan? Si esta historia te ha conmovido, si resuena contigo, te pido que la compartas, porque a veces, al contar nuestras verdades, al abrir nuestro corazón, encontramos la libertad y la paz que tanto anhelamos y quizás inspiramos a otros a hacer lo mismo. No dejes que el silencio te robe tu propia historia.